Es interesante cómo la ley crea todo un aparato de juzgados, policía, gendarmería y prisión que no suele estar al servicio del pueblo, sino a favor del expoliador, en beneficio del gobernante, y trata como criminales a aquellos ciudadanos que solo intentan defenderse. Sean bienvenidos a la segunda parte del análisis de la ley, un escrito de Frédéric Bastiat. Identificar la expoliación legal es muy sencillo. Bastiat dice que basta con que nos fijemos si mediante la ley se le quita a algunos lo que les pertenece para darle a otros lo que no les pertenece. Hay que examinar si la ley permite, en beneficio de un ciudadano y en perjuicio de los demás, un acto que realizado de manera individual sería considerado un crimen. Porque si algo que hago yo está mal, no porque el Estado me lo permita, va a estar bien. En pocas palabras, dice Bastiat que si una ley permite el crimen, por sentido común y por el bien social, esa ley debe ser derogada. Ahora bien, la expoliación legal nunca se presenta de manera directa, sino que utiliza una infinidad de máscaras, como las tarifas, las subvenciones, el proteccionismo, los impuestos progresivos, la mal llamada instrucción gratuita o los derechos positivos como el derecho al trabajo, el derecho a la ganancia, el derecho a la asistencia o la gratuidad del crédito, entre muchísimas otras máscaras. Por eso el estatismo es algo perverso, dice Bastiat, porque utiliza a la ley como si fuera un instrumento, y por lo tanto la expoliación que realiza el Estado se vuelve algo legal, y a los ojos de la sociedad por lo tanto es entendido como legítimo. Y una vez que los estatistas tienen la ley de su parte, ¿cómo es posible que la ley se vuelva contra ellos si ellos son los que las dictan? Es algo imposible. Y he aquí la verdadera tragedia de la sociedad, que el político hace el mal y nadie puede hacer justicia. Pero el verdadero problema somos nosotros. El problema radica en una ciudadanía que le exige a la ley algo que no está en su esencia. Porque no queremos que la ley solamente sea justa, queremos que también sea filantrópica. No nos conformamos con que se garantice a cada ciudadano el libre y pacífico ejercicio de sus facultades para lograr el desarrollo físico, intelectual y moral. Exigimos también que toda la ciudadanía obtenga bienestar, instrucción y moralidad. En pocas palabras, le pedimos a la ley cosas que no están en el espíritu, en la esencia, en la finalidad de una ley. Y sin darnos cuenta, hacemos que las leyes entren en contradicción. La expoliación se disimula al generalizarse. La ley no puede hacerlo todo. Eso es lo que Bastiat intenta explicar. Si nosotros pedimos que el trabajo, la enseñanza y la religión se organicen por leyes, entonces, sin darnos cuenta, le estamos pidiendo a la ley también que desorganice la justicia, que atente contra los derechos individuales de los ciudadanos. La finalidad de la ley está en impedir el reinado de la injusticia. Cuando la ley usa la fuerza para servir a la voluntad arbitraria de un legislador en lugar de servir a la libre iniciativa de los hombres, entonces ya no quedan motivos para reflexionar, porque ya todo lo organiza, ya todo lo piensa la ley, y a nosotros nos toca únicamente obedecer. Entonces la inteligencia se vuelve inútil y sin darnos cuenta dejamos de ser hombres porque perdemos nuestra esencia, perdemos o renunciamos muchas veces a nuestra personalidad, a nuestra libertad y a nuestra propiedad. Y lo cierto es que la ley gobierna a todos por igual, tanto a los que saben como a los que no, tanto a los que necesitan aprender como a los que están dispuestos a enseñar. Y la ley no puede hacer más que optar por una de dos posibilidades.
o deja a los individuos en libertad para que interactúen y satisfagan sus necesidades, o empieza a forzar las voluntades, quitándole a algunos para remunerar a otros. ¿Y qué implica dejar a los ciudadanos en libertad? Porque para Bastiat la libertad es un concepto que tiene que darse de manera completa. Por eso para él la libertad implica la libertad de conciencia, de locomoción, de enseñanza, de trabajo, de intercambio, de asociación, libertad de prensa. En otros términos, hablar de libertad para Bastiat es hablar del ejercicio que se realiza en ausencia de interferencias ajenas. O puesto mucho más claro, la libertad es no perjudicar los iguales derechos de los demás. Miserables que juzgan a la humanidad tan pequeña, ¿qué tan grandes se creen que todo lo quieren reformar? Refórmense ustedes mismos. Con esa tarea les basta. Este autor nos recuerda algo muy importante y que en los tiempos actuales no debemos olvidar, así que les pido encarecidamente su atención. Los legisladores y los intelectuales no buscan un despotismo directo, no, porque ellos son muy moderados y son muy filántropos para ese tipo de gobierno. Ellos no quieren que le obedezcamos a una persona, quieren que le obedezcamos a la ley. Ellos buscan el despotismo, el absolutismo y la omnipotencia por medio de la ley. Algo que parece muy justo si no fuese por un pequeño detalle, que a su vez piden ser ellos quienes dicten la ley. El autor plantea una posible solución, pero que es de muy difícil aplicación. Sin embargo, está bueno tenerla en cuenta solamente para evidenciar que muchas veces lo que los legisladores dicen hacer en beneficio y en nombre del pueblo no tiene el aval y el apoyo del pueblo. Por eso, él plantea que ante una legislación los ciudadanos deberían tener la libertad suficiente para elegir si asociarse o no a lo que dice el Congreso, según si la ley atenta contra la conciencia del ciudadano o si considera que daña sus propios intereses. Y aquellos que rechazan esta idea, dice Bastiat, que están avalando algo muy peligroso. Están justificando de manera implícita que la humanidad en su conjunto es incompetente, incapaz de tomar decisiones para gestionar su propia vida, a excepción de los políticos planificadores que parecerían ser seres infalibles, y nosotros, como su ganado, no tenemos más alternativa que obedecerle. El punto acá es que si la humanidad es incompetente para formar un juicio por sí misma, entonces, ¿de qué sirve el sufragio universal? ¿Por qué tenemos voto para darle el poder a los políticos, pero no tenemos voto para rechazar aquellas medidas que toman una vez que llegan al poder? Para ir concluyendo con este video, retomo una de las ideas presentadas hace unos minutos. Como ciudadanos, no le podemos exigir a la ley más de lo que ella es capaz de dar. No podemos esperar de la ley algo que no está en su propia esencia o en su finalidad. Porque la ley no debe regir nuestra conciencia. La ley no puede elegir nuestras ideas, nuestros sentimientos, no tiene por qué organizar nuestra instrucción o nuestros trabajos. Mediante la ley no podemos elegir qué nos satisface o qué no lo hace. La ley lo único que debe hacer es impedir que el derecho de uno quede usurpado por el derecho de otro. Porque el objeto de la ley no es oprimir a las personas o usurpar su propiedad. Incluso si los fines fuesen los más filantrópicos que existen, la ley siempre y en toda circunstancia debe proteger a la persona, a la libertad y a la propiedad. Dios hace bien sus obras, no pretendan saber más que Él. Y ya que ha dotado de órganos a esta endeble criatura, dejen que esos órganos se desarrollen
y se fortifiquen por el ejercicio, los ensayos, la experiencia y la libertad. Que se ponga finalmente a prueba la libertad que es nada más y nada menos que un acto de fe en Dios y en su obra. Y de esta manera concluyo con el análisis de La Ley, un escrito espléndido del autor Frédéric Bastiat. Pueden dejar, si no es molestia, su me gusta, me interesa saber lo que piensan, así que los leo en los comentarios y nos estaremos encontrando en un próximo análisis. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final.